provincias también, a que nos cuenten los funcionarios técnicos de las provincias y las empresas que hoy ya están trabajando, cómo llevan adelante el trabajo dentro de un control ambiental riguroso, cómo se aprueban, cómo se hacen las aprobaciones de las provincias, los cuadros técnicos de los proyectos cuando hay una cercanía con un glaciar o con un ambiente, con una geoforma dentro de un ambiente periglacial, que nos puedan explicar cómo son esos controles y que las empresas nos cuenten, esto no solamente sucede en países donde tenemos una ley de glaciares, cómo es la experiencia a nivel internacional cuando se detecta una geoforma, cómo son los estudios, cuál es el proceso que se lleva adelante. Creo que sería bueno llamar a las empresas y poder conversar sobre esto, y tiene que ver con también lo que comentaba el diputado Martínez, de tener la información sobre la mesa. Así que eso puede ser una idea que me parece que podemos llevar adelante. También hablar con el COFEMIN y con CAEM para que nos cuenten sobre las proyecciones futuras de inversión, de empleo. Creo que otro de los temas centrales que mencionaba al principio para el desarrollo minero futuro, y esto lo estamos viendo desde otros espacios como la mesa del litio, como la mesa del cobre, son los desafíos que tenemos de infraestructura. Estamos trabajando con organismos multilaterales y con organismos internacionales alrededor de esos desafíos, también con el CFI, llamar al CFI para que nos cuenten. Han hecho un trabajo muy interesante sobre infraestructura, sobre los desafíos que tenemos a futuro, y creo que sería bueno que ustedes también lo conozcan y lo escuchen. Y otro de los temas centrales, que es un gran cuello de botella que vamos a tener en el país, es el desarrollo de proveedores en la industria, y eso creo que nos toca a todas las provincias. Entonces también es un tema que quiero poner sobre la mesa para conversar e invitar especialistas para que podamos hablar sobre eso. Así que finalmente la última cosa que también les quiero proponer, que ya he recibido invitaciones, es visitar proyectos mineros. Me parece que además de escuchar especialistas acá, creo que es muy importante que todos ustedes tengan la oportunidad de visitar un proyecto, y eso también está sobre la mesa y es una cosa que podemos conversar para comenzar a proyectar hacia el futuro. Así que bueno, de nuevo muchas gracias, y le doy la palabra al resto de las autoridades si quieren decir algo. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Presidenta, y al resto de los integrantes de la comisión. Agradezco la confianza de mi bloque para proponerme en este espacio. Ya estuvimos en los 2 anteriores años en este lugar. Trabajamos mucho con el exdiputado Gualberto Allende, que le tocó presidir esta comisión. Se hicieron muchas reuniones, inclusive con la Comisión de Minería del Senado. La verdad que se trabajó muy bien con los funcionarios del Gobierno Nacional de Minería. Él estaba en contacto permanente con el secretario, el doctor Lucero, sin diferencia de qué partido venía cada uno, porque entendemos que la minería es una política de Estado. Y para eso hay que trabajar con todos los conocimientos que debemos tener, y por eso se llevó a cabo de esa manera. Felicitar a la Presidenta por las inquietudes que tiene, la vamos a acompañar, por supuesto, estamos para eso, y siempre alerta a cualquier inquietud de cualquier diputado, de cualquier bloque, como siempre lo hemos hecho, escuchando y respetando la opinión, aunque no sea la misma que la nuestra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a los diputados de mi bloque, especialmente al diputado Gabriel Bornoroni, la atención y, por supuesto, haberme propuesto como secretario de esta comisión. Muchas gracias, Gabriel. Felicitar a la presidenta de esta comisión y a todos los miembros de esta comisión. Y fundamentalmente creo que la actividad minera no tiene techo en este momento en Argentina. La Presidenta dijo que se exportaron 6.000 millones de dólares el año pasado. Chile está exportando más de 60.000 millones de dólares, compartiendo la misma cadena montañosa. Entonces creo que el desafío no es para un año ni 2, sino para varios años que tenemos para generar valor agregado de toda la producción primaria que en este momento tenemos. Así que creo que va a ser un trabajo muy fuerte. Comparto la opinión del vicepresidente que tiene que ser una política de Estado de la minería.
hoy la macroeconomía está sustentada en tres pilares. Uno de los pilares fundamentalmente es la minería, otro la energía y el otro la actividad agrícola ganadera. Creo que la minería nos va a dar muchísimas satisfacciones, no solamente con la explotación, con exploración, que en este momento existen más de 300 proyectos que se están preparando, se están estudiando para hacerlo. Agradecerles también a todas las empresas que han invertido, por lo menos tienen intenciones de invertir en proyectos de exploración y de explotación. Creo que esto va a cambiar muchísimo la matriz productiva de las provincias, que estamos especialmente las provincias productoras y las que limitamos con la cordillera de los Andes. Esto va a ser una cosa increíble, que todavía no tenemos noción del boom que va a generar la minería en nuestro país, por supuesto en nuestras provincias. Así que creo que el desafío no es menor, es impresionante y creo que tenemos que trabajar. Sin ir más lejos, en mi provincia hay más de 12 proyectos de exploración, todos apoyados, por supuesto, esperando que el RIGI, que ese es otro de los temas que nuestro gobierno ha implementado para poder invertir, para ayudar a los inversores y para que vengan acá a trabajar. Una sola empresa, para que tengamos una idea, una sola empresa que va a exportar cobre, se está analizando que se va a exportar más de 2.000 millones de dólares por año de cobre, solamente de cobre. Y las exportaciones totales de Salta son 1.500. O sea, esto va a cambiar la matriz productiva totalmente de la provincia. Así que son muchas las herramientas que está brindando este gobierno para incentivar la exploración y, por supuesto, la explotación. El trabajo no es menor lo que tenemos que tener, así que auguro la mayor de los éxitos, el mayor de los trabajos en conjunto. Esto ya no excede un partido político, excede un problema de la República Argentina y del crecimiento de la República Argentina. Así que muchas gracias nuevamente a todos, muy amable y bueno, adelante y a trabajar. Bueno, gracias, felicitaciones, Presidenta, al resto de las autoridades. Bueno, creo que siempre, todos lo sabemos, ¿no? El potencial que tiene el sector, la riqueza que tiene nuestro país en materia de recursos naturales, pero bueno, hay que ponerse a trabajar rápidamente. Me parece que no vale la pena redundar, la Presidenta fue muy descriptiva de lo que es proyectos, de lo que es todo lo que debemos trabajar. Las riquezas existen, pero hay que dar el marco para que esto pueda desarrollarse, ¿no? Tenemos claramente mucho que aportar en materia de infraestructura, mucho que aportar para que ese crecimiento tenga el derrame necesario. Lo mencionó clarito, que es todo lo que es la cadena de proveedores, ¿no? Cadena de valor, hay que trabajar en eso, la parte crediticia para que eso pueda desarrollarse y el potencial crecimiento que está a la vista. Quienes tienen la misma riqueza geológica y arrancaron mucho antes, hoy están en un paso muchísimo más acelerado que nosotros, y todo lo podemos ver en Chile, pero bueno, necesitamos que ese crecimiento se dé ordenado, se dé con acompañamiento y con llegada lo más posible a toda la sociedad. Así que queda mucho trabajo por delante y bueno, espero que podamos estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, diputado. Diputado Martínez, ¿había solicitado el uso de la palabra? Sí, Presidenta, gracias. Además de, obviamente, el mejor de los deseos para las autoridades de la Comisión. Porque lo mencionó usted y también se mencionó en algún momento. Lo que no termino de entender, porque traen el debate de glaciares acá, ¿no? Y realmente esta comisión no fue parte de los giros. Así es. Creo que no es casual. Quisieron que el debate de glaciares no quede, comillas, pegado al tema minería. Pero después se reconoce en la Comisión de Minería que algo tiene que ver, indudablemente. Entonces, acá hay dos cosas. O los giros estuvieron mal dados y no se incluyó adrede a minería,
de vinculación del tema minero con glaciares, o el otro tema es que no tenga nada que ver. Y como yo creo que algo tiene que ver, me parece que ahí hay un debate. A las personas y a las instituciones y a los referentes que usted mencionaba, que decía que sería bueno que lo escuchemos en función del tema glaciares, el ámbito era las comisiones que se constituyeron y que elaboraron esa especie de audiencia pública que a nuestro criterio somos absolutamente críticos con lo que pasó ahí. Entonces, ¿por qué no damos los debates ahí? Digo porque mientras que hablamos de estas cosas, la información que circula por los pasillos del Congreso es que el martes quieren dictaminar y el miércoles tratarlo en el recinto. Entonces, digo, para que no seamos hipócritas entre nosotros y digamos las cosas que tengamos que decir. Y digamos también que no quieren sesionar el 15 porque la semana que viene, después de la sesión, se quieren ir a los Estados Unidos a llevarle la aprobación de la ley de glaciares a determinados actores corporativos en los Estados Unidos. Entonces, y le digo, creo fervientemente en la importancia del desarrollo minero en la Argentina, y lo saben todos los que están acá, inclusive desde los dos extremos, desde la necesidad de que tengamos en cada una de las provincias estos desarrollos, y las provincias que no tenemos desarrollo minero, tenemos un potencial para lo que usted mencionaba al final, que era la cuestión vinculada a toda la red de proveedores. De hecho, en Rosario, en el Gran Rosario, hay un montón de metalurgias que proveen a la actividad minera. Y eso es importante para toda la Argentina. Y ni que hablar en provincias que van dando pasos en el desarrollo minero trascendentes y que hacen falta más estímulos para eso, como la provincia de La Rioja, ¿no? Una provincia importante para seguir creciendo en esto. En síntesis, digo, ¿tiene o no tiene que ver con el debate de glaciares? ¿Qué van a hacer con el tema de glaciares? ¿Van a permitir que ese debate fluya o no fluya? ¿Van a cerrar las puertas a ese debate? ¿Van a dictaminar así rápido y al otro día llevarlo al recinto para ir a los Estados Unidos y lucir esa cucarda? ¿Qué es lo que van a hacer con glaciares? Yo creo que es un tema importante, el desarrollo de la actividad minera es un tema muy importante, la preservación de nuestros recursos naturales, y el debate debería ser, a mi criterio, menos hipócrita y con todas las cartas sobre la mesa. Usted mencionaba los dos temas, tanto lo del sistema de información que usted mencionaba, como el tema de cierre de minas, fueron temario de la última reunión que tuvo la Comisión de Minería, presidida por el diputado Allende en su momento. Creo que uno de los diputados de cierre de minas también era de la diputada Ubone, de la provincia de San Juan. Así que, bueno, ahí hay mucho por hacer. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Sí, antes de darle la palabra a la diputada Giudice, obviamente que más allá de la cuestión administrativa en la cual yo no tengo injerencia sobre los giros, sin perjuicio de eso, puedo equivocarme, seguramente lo van a explicar quienes hayan estado alrededor de la toma de decisiones. Creo que tuvo que ver con, históricamente, en diputados no tuvo giro a la Comisión de Minería, si no me equivoco. El proyecto que se está tratando de modificar hoy, en el antecedente histórico que tuvo, no hubo tampoco giro en ese momento. Sin perjuicio de eso, yo sí creo que hay que debatir con la sociedad con toda la información correcta, como hablábamos recién, sobre la mesa. Y obviamente que si bien para nosotros como provincias el debate de la ley de glaciares gira alrededor de la potestad que tiene la provincia sobre sus recursos, sobre la toma de decisiones y sobre el control y cuidado del medio ambiente desde las provincias, hoy en día es claro que uno de los ejes, y creo que por eso, bueno, obviamente Catamarca hoy está presidiendo la mesa, la comisión de minería en este momento, pero porque a nivel provincial la relevancia que tiene es muy alto y el debate que se ha dado ha girado alrededor mucho sobre la minería. Entonces me parece que las dudas que hayan quedado, obviamente que ha habido muchas autoridades que han hablado en las audiencias públicas, hay muchas, las comunidades, los cuadros científicos que se han expresado, me parece que no es un debate que se agote, es importante mostrarle a la comunidad cómo se trabaja. Entonces, volviendo al eje que uno le quiere dar desde la provincia, que es el manejo de los recursos naturales, para mí es importante que ese debate no termine en la discusión de la ley de glaciares.
que podamos a futuro seguir conversando y seguir mostrando los controles ambientales que se hacen. Creo que eso también es importante. Entonces, más allá del resultado, de lo que pase con la ley, creo que es un debate que tenemos que seguir dando con la sociedad, mostrar desde las provincias cómo son los controles ambientales, cómo trabajamos técnicamente, porque hay capacidades muy buenas y hay capacitaciones constantes y equipos técnicos muy sólidos. Entonces, generar esa confianza en la comunidad tiene que ver con conversar. Primero, mostrar lo que hacemos. Entonces, eso es lo que yo venía a proponerles. Me parece que no hay que escaparle a ese debate, me parece que hay que mostrarlo. Así que, bueno, eso sin perjuicio de las cuestiones técnicas alrededor del giro, por supuesto, pero la diputada Giudice se había pedido la palabra. Presidenta, bueno, lamentablemente se alarga la reunión que como objeto tenía simplemente la constitución de autoridades, cosa que ya hemos hecho. No quiero dejar pasar este contrapunto. Me parece que más allá de su visión puntual sobre la provincia de Catamarca, desde los bloques estamos trabajando con un criterio federal, nacional, sobre la ley de protección de glaciares. Esto claramente tiene que ver con la protección del medio ambiente, con la ley de manejo de cuencas, con la ley general del ambiente y no con ningún aspecto de la ley de minería. Por lo tanto, como se ha hecho históricamente, los giros de la ley de glaciares tienen que ver con recursos naturales, asuntos constitucionales, en un espacio además de participación ciudadana que no se había dado en el Senado y que sí se dio en el ámbito de la Comisión Plenaria de Recursos Naturales y Constitucionales de esta Cámara de Diputados. Por lo tanto, lo que aclara la diputada presidenta de esta comisión es la voluntad de un trabajo futuro a partir de un orden del día que tendremos que ir estructurando con el resto de las autoridades de la comisión. En ninguna manera he escuchado que se refiera al tratamiento vigente sobre la ley de glaciares, así que no me gustaría que la tergiversemos o confundamos el espíritu de la presidencia de la comisión. Por lo tanto, diputado Martínez, sé que va a buscar antecedentes pasados, pero claramente esta ley de glaciares fue tratada en asuntos constitucionales y recursos naturales. ¿Por qué? Porque el objetivo de este Congreso es proteger, y el objeto de protección son los glaciares. Los emprendimientos mineros quedarán luego para una discusión posterior en el ámbito de esta comisión y no en las anteriores. Gracias. Gracias, diputada. El diputado Mazzotto había pedido la palabra. Le pido solamente que seamos breves porque me están diciendo que tenemos que abandonar la sala. Así que... Así va a ser, señora presidenta. Con todo respeto y camaradería al colega Germán Martínez, 2 o 3 cuestiones. La primera, efectivamente, como se ha dicho, y como la jurisprudencia en la Cámara y los usos y costumbres existen, yo también creo personalmente como usted, y se lo sugería a las autoridades actuales, que debiéramos haberle dado giro a minería, pero es una decisión que cuando esta ley se empezó a tratar en el 2008, tomó el entonces presidente de la Cámara de su partido, Eduardo Fellner, en repetidas ocasiones, 2008 y 2010. Le podemos preguntar a él o a cualquiera de todos ustedes que hayan participado en ese bloque cuál fue el criterio tomado por las autoridades de ese momento. Yo insisto, coincido con usted, creo que efectivamente tendría que haber tenido giro a esta comisión, pero no me parece que sea algo achacable ni a la presidenta ni a la mesa de conducción de esta comisión, y sí, en todo caso hay que buscarle antecedente. Segundo, creo que es importante que no mezclemos. Efectivamente, esto se trata estrictamente de armonizar derechos y obligaciones, una obligación que todos tenemos y estoy convencido que todos compartimos, de proteger a rajatabla los recursos estratégicos como el agua dulce depositada en glaciares y en geoformas periglaciares, con el derecho a desarrollo regional y a explotación mineral que tienen las provincias. Paradójicamente, por muchísimos años, hasta hace pocos años, la provincia más extractivista del país y la primera en minería fue Santa Cruz, liderada por Néstor Kirchner. Entonces es bastante paradójico que no entendamos desde ese lugar, como sí entendió Néstor y probablemente Cristina Kirchner, que son 2 cuestiones totalmente armonizables: la explotación minera, el desarrollo regional sustentable con la protección del medio ambiente. Y eso es lo que estamos tratando acá. Por último,
Y como usted sabe que a mí las piedras cuando las tiran me gustan cabecearlas. Le voy a traer chocolate de Estados Unidos y lo que seguro no vamos a traer es un acuerdo secreto con Chevron ni con ninguna empresa. Gracias. Diputado Martínez, sí, cortita por favor que nos tenemos que ir. Sí, no hay problema. No sé por qué se sintió aludido el diputado anterior. Solamente, ¿le puedo decir algo, Presidenta? La ley 26639 nace en el expediente 78S-2009 y en la Cámara de Diputados tuvo giro a las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Elemento Humano y de Minería. La orden del día 385 del 31 de mayo del 2010 arranca diciendo: las comisiones de Recursos Humanos y Conservación del Ambiente Humano y de Minería han considerado el proyecto de ley. Están equivocados. No, señor, de la Cámara de Diputados. En el Senado no tuvo tratamiento en la Comisión de Minería. La tengo aquí. Lo tengo aquí, no, es la segunda. Pero, digo, existe algo que si hubiera existido el deseo... Si hubiera existido el deseo de tratar este tema, le informó mal la parlamentaria. Si hubiera existido el deseo, se llama ampliación de giro y uno puede pedir el tratamiento de estos temas. Pero lo entiendo, está todo bien. Y como es tan armonizable una cosa con la otra y es tan relevante la experiencia de Santa Cruz, es que nosotros pusimos a una diputada de Santa Cruz, ex senadora de Santa Cruz, para justamente eso. Y creemos que eso tiene que ser. Y lo digo, y usted me ha visto en todos los debates vinculados al tema de minería. Así que fue tratado en la 26639 y podrían pedir la ampliación de giro. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Tenemos que dejar la sala. Así que vamos, antes de que se retiren, tenemos que fijar día y hora de las reuniones. ¿Les parece que miércoles 9:30 era lo que se venía haciendo? Obviamente que es flexible y lo vamos conversando. Pero bueno, dando por finalizado el motivo de la reunión, lo sometemos a consideración al día y hora. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. ¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Acabamos de ver una de las comisiones que se conformó. Ahora enseguida va a estar reuniéndose en el marco de la actividad de esta Cámara de Diputados, que es la conformación de las comisiones de trabajo del Congreso de la Nación. Vamos ahora con los títulos del día. Fueron convocadas 8 reuniones constitutivas. Diputados, avanzará caso en la totalidad de conformación de comisiones.
Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Diputados profundiza el diálogo con el Parlamento Europeo en el marco de la profundización del acuerdo. Buscan prohibir los celulares en las cárceles. El proyecto de ley fue impulsado por la diputada Silvana Giudici. Bueno, ahí están los títulos, ahí están los temas por los que atraviesa esta Cámara de Diputados de la Nación. Señor Tony Ricovene, ¿cómo le va? Buenas tardes. Per Frakelli, ¿cómo le va? Flamante presidente del Círculo de Periodistas Parlamentarios, felicitaciones. Pero muchas gracias, muy bien. Gracias por el acompañamiento. Y señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Agradecido también por a usted favor, por muy el contento aquí en este momento de saludarlo y felicitarlo por lo que implica para los periodistas de la casa, la renovación de sus autoridades y contar con un colega tan experimentado que nos representa a todos en las funciones profesionales de nuestro círculo. Así que felicitaciones. Bueno, ahí vamos a estar con Delfina Celecchini del Diario de la Nación, con Silvia Rascher, Sí, también periodista acá de la casa, con Vero Benaín, con el señor Tony Ricovene, con Gustavo Verón del Diario Clarín. Ahí vamos a estar, ¿quién queda? David Cayón. David Cayón, exactamente. También de Infobae, también ahí vamos a estar trabajando para brindar mucha información en los distintos medios y obviamente por acá, por Diputados Televisión, y la información por ahora está pasando por las comisiones. Recién veíamos las comisiones que se fueron conformando, donde quedó la diputada Fernanda Ávila de El Hijo Catamarca como presidenta de la Comisión de Minería, una comisión importante a la hora de discutir estos temas. Hoy que se está discutiendo el tema de glaciares. Exactamente. ¿No? Mire usted, porque con una particularidad muy especial. Tenemos a Ávila en la Comisión de Minería y se definió otra muy importante durante el periodo extraordinario. Me refiero a la Comisión de Recursos Naturales, que tiene a un sanjuanino libertario, a José Peluc, que también tiene su presencia en la Comisión de Minería. Dos capítulos determinantes para la discusión no solamente de la reforma de la ley de glaciares, sino todo el paquete de minería que prepara el Poder Ejecutivo Nacional para este año. Hay una parte de ese paquete que va a pasar por esta comisión. Y en esta comisión, como suele pasar, queda en manos de provincias mineras. Y en este caso nos encontramos con un entramado que combina a un aliado inestimable del gobierno nacional, como el caso específico de Catamarca, me refiero al gobernador Raúl Jalil, y también otra pieza inestimable en este rompecabezas, Humberto Orrego, gobernador de San Juan, ex Cambiemos, y una figura clave en la interlocución con José Peluc. Bueno, enseguida vamos a estar con ahí estamos, conectados, viendo las comisiones. Se tiene que conformar ahora la Comisión de Libertad de Expresión. Enseguida también vamos a estar con Claudio Mardones, con un tema que nos preparó. Tony, viene libertad de expresión y juicio político. Juicio político con Lilia Lemoine para cerrar... y defensa del consumidor que viene ahora. Exacto, defensa del consumidor ahora. Exacto. Se va a cerrar todo con juicio político. Sí, se cierra todo con juicio político, 17:45 con Lilia Lemoine. Una especie también de la venganza, ¿no? del carinismo después de lo que fue esa... muchas veces no se recuerdan las comisiones constitutivas dentro de esta Cámara. Una de las que sí se recuerda precisamente es la de juicio político, cuando Marcela Pagano, en el primer año de gestión libertaria, iba a ser designada como titular de ese espacio, hasta que levantaron el teléfono, levantaron la sesión. Una de las que más impulsó ese levantamiento en contra de Marcela Pagano fue su enemiga acérrima, Lilia Lemoine, que hoy va a ser la que se quede con la Comisión de Juicio Político. Déjame agregar un datito más a la designación de Ávila como presidenta de la Comisión de Minería. Ávila, que fue ya secretaria de Minería en la gestión del Frente de Todos, y con la designación de Ávila, que es parte del bloque El Hijo Catamarca, el oficialismo se encarga también de cumplir con su cupo para los aliados, ¿no es cierto? Claro. Recordemos que se reparten las presidencias de las comisiones de forma
con este sistema DONT que busca representar la proporcionalidad del total del Pleno dentro también de la presidencia de las comisiones, algo que es mucho más complejo porque son 257 diputados y algo así como 35 comisiones, entonces eso se presta a discusión. La designación de Ávila no es azarosa, como recién explicaba Claudio, pero también es importante destacar que ya conoce el trabajo minero por su trabajo, por el trabajo que venía haciendo precisamente en Catamarca, pero también cuando lo hizo como secretaria de Minería a nivel nacional. Bueno, ahí mientras tanto estamos aguardando que se conforme el quórum respectivo, la hora también estimada para la convocatoria a lo que es conformar esta nueva comisión de trabajo aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Mientras tanto, vamos avanzando también un poquito con aquellos temas que vamos preparando, ¿no? Claudio, vos nos preparaste un tema que tiene que ver un poco con la Corte Suprema, ¿no? Femenina, exactamente, en un momento en el cual el Senado ha recibido ya pliegos para ir ocupando vacantes en la justicia federal. Sí, señor. No se habla de la Corte todavía, pero sí me parece que es interesante lo que vos estás planteando. No se habla de la Corte especialmente por dos cuestiones, porque en el gobierno nacional se están preparando especialmente para postergar una discusión eventual sobre la composición de la Corte. No perdamos de vista que, al menos hasta este momento, lo que ha sucedido es un intento del Poder Ejecutivo Nacional por completar las vacancias que quedaron en el máximo tribunal. Me refiero a las de Elena Hayton de Nolasco y también a la de Juan Carlos Maqueda. De aquel momento en adelante, bueno, el gobierno puso en marcha una estrategia y nominó a Ariel Lijo y también a Manuel García Mansilla en un proceso que finalmente, luego de que no se alcanzaran con los acuerdos suficientes, fueron designados por decreto y en comisión por el presidente Javier Milei. Después de ese momento es que finalmente eso cambió y finalmente cayó la candidatura de... Bueno, a ver, ahí vamos a la comisión, ya, ahí está la comisión. Señores legisladores, diputadas, diputados, les doy la bienvenida, me presento ante ustedes. Mi nombre es Leonardo Falenca, soy el secretario administrativo subrogante de esta Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Y los he convocado conforme lo establece el artículo 106 del reglamento de esta honorable Cámara de Diputados y en virtud de las resoluciones presidenciales 304 y 306 de 2026 que los designa a todos ustedes como miembros integrantes. Bueno, no a todos, a 31. Ya habiendo verificado su presencia y contando con el quórum reglamentario, puedo dar por iniciada formalmente esta reunión que tiene carácter constitutivo y además en su orden del día, como objeto, tiene designar autoridades y fijar días y horarios de reunión. Corresponde ahora dar lectura a la nómina de integrantes. Y los legisladores son Ardoaín Martín, Abico Belén, Barbur Marcelo, Campo Julieta, Casas Sergio, Cisneros Carlos, Coleta Mariela, De la Rosa María Gabriela, Finocchiaro Alejandro, Frade Mónica, Freites Andrea, Frías Mayra, García María Teresa, Goitía Rosario, Lauman Andrés, Longo Joana, Metral Asensio Julieta, Mondaca Soledad, Montenegro Juan Pablo, Nieri Lisandro, Patiño Brizuela Marcos, Peli Federico, Ravier Adrián, Estrada Julia, Todero Pablo, Tolosa Paz Victoria, Trefinger César, Vega Yolanda, Vera Andrea y Yasky Hugo. Dicho esto, y cuando vuelvan las luces, corresponde designar un presidente de esta comisión y me pide la palabra la diputada Tolosa Paz. Gracias, secretario. Para nuestro bloque Unión por la Patria es un placer proponer al diputado nacional Hugo Yasky como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. El diputado Hugo Yasky desde el año 2006 es secretario general de la CTA de los Trabajadores. Antes había sido fundador de la CETERA en 1973 y de SUTEBA en 1987.
De este sindicato fue secretario general entre 1994 y 2004, año en el que asumió la Secretaría General de la CETERA hasta el año 2006. Fue vicepresidente regional sur de la Confederación de Educadores Americanos y delegado del Congreso Constitutivo de la Confederación Sindical Internacional. Entre 2012 y 2025 fue presidente de la Internacional de la Educación para la América Latina. Fue también miembro del Consejo Consultivo de la Organización de Estados Iberoamericanos. En 2017 fue electo por primera vez diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, honor con el que el voto popular lo volvió a consagrar diputado nacional en el 2021 y también en el actual periodo en el 2025. En esta Cámara se desempeñó como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y luego también como vicepresidente de dicha comisión. Como legislador nacional, impulsó iniciativas para defender integralmente los ingresos de los trabajadores. Su designación como presidente de esta Comisión de Defensa del Consumidor reconoce en su figura y en su trayectoria un dirigente sindical comprometido y sosteniendo permanentemente la defensa del salario en su actividad política como diputado nacional. Y, por supuesto, en las condiciones de vida de sus trabajadores. En un contexto donde el poder adquisitivo define el consumo de bienes y servicios, para nosotros, desde Unión por la Patria, es fundamental que en esta comisión haya un hombre cuidando y resguardando y trabajando para sostener el poder adquisitivo del salario en la República Argentina. Necesitamos un hombre comprometido para poder trabajar en la defensa de los consumidores y las consumidoras a partir, sin duda, de la vocación que ha expresado Hugo Yasky. En un contexto donde el poder adquisitivo se va restringiendo y que del otro lado muchas veces el poder concentrado, y también hay que decirlo, monopólico en cientos de oportunidades, de los bienes esenciales en manos de estos monopolios, es clave y central que esta comisión defienda a los usuarios de los servicios y a los consumidores de los bienes en la República Argentina. En un país donde las lógicas del libre mercado se imponen sobre los derechos básicos, su experiencia aporta una perspectiva necesaria para proteger el salario frente a las prácticas abusivas del poder concentrado y promover un mercado más justo. Por eso, para este bloque Unión por la Patria, es un honor presentar y poner a disposición de su votación a Hugo Yasky como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Muchas gracias, secretario. Gracias, diputada. Lo ponemos a consideración. Hay asentimiento. Diputado, lo invito a asumir la presidencia. Bueno, en primer lugar, agradecer a los integrantes de la comisión por el voto positivo que me permite tener como lugar de trabajo a partir de ahora esto que es una comisión que para todos nosotros y particularmente para el bloque de Unión por la Patria tiene por delante un trabajo que está estrechamente vinculado a la problemática que hoy viven los sectores populares. Tenemos en este momento una realidad que es la de los ciudadanos y ciudadanas, jefas y jefes de hogar, la mayoría de ellos endeudados con las tarjetas de créditos, con las billeteras virtuales. Es un tema que ha adquirido gravedad y se ve en el índice de morosidad que ya están denunciando públicamente distintas entidades. Esto tiene que ver con una canasta básica que dejó de estar al alcance de los asalariados. La mayoría de los que han asumido estas deudas es gente que tiene empleo, que maneja alguna forma de pago virtual, pero que no llega evidentemente a fin de mes. Este es un gran tema que está creciendo exponencialmente. Creo que el tema de la medicina prepaga y las tarifas abusivas que se están escapando de toda lógica de mercado, una crisis que afecta a sectores mayoritariamente de la clase media. Tenemos también el problema de las tarifas de los servicios públicos
el aumento del combustible en un contexto de guerra, justamente en el corazón de la zona que produce la mayor parte de la energía y que es la que está afectando a la nación iraní y a todos los países vecinos en esa región. Esto puede tener, lo estamos viendo, consecuencias que todavía escapan a la posibilidad de lo que sería prever consecuencias. Creo que son temas que esta comisión, para nombrar los que hoy aparecen como en la agenda de la urgencia, deberá incorporar en su agenda. Por supuesto, es clave para nosotros la articulación con la sociedad civil, con los actores sociales, con las organizaciones de consumidores, con las organizaciones que representan a los trabajadores, con las organizaciones que representan a los que han asumido créditos de vivienda. Ese es otro gran tema que tendremos que ver. Así que bueno, creo que es un enorme compromiso y lo asumo como tal y agradezco a la compañera Victoria Tolosa Paz, a la colega, agradezco a mi bloque la posibilidad del ejercicio de la presidencia de esta comisión. Así que sin más, continuamos con el desempeño. Bueno, corresponde entonces seguir en este momento con la elección de la mesa de autoridades de esta comisión. Se le da la palabra al diputado, a la diputada que propone la vicepresidencia primera. Buenas tardes, presidente. Felicitaciones acá a la diputada Scaglia como presidenta del bloque de Provincias Unidas. Voy a proponer como para la vicepresidencia primera a la diputada Mariela Coleta. Es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, fue auditora general de la ciudad durante 2 mandatos, es contadora pública egresada de la Universidad de Buenos Aires, cursó la maestría en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella y la maestría en Liderazgo y Análisis Público del Instituto Universitario Centro de Investigación y Acción Social. Es profesora adjunta de la materia Contabilidad Gubernamental y Control de la Gestión en la carrera de Contador Público de la Universidad de Buenos Aires y fue la primera presidenta mujer del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y para nosotros es un honor que acompañe en esta tarea de defensa del consumidor y sobre todas las cosas de poner en agenda un tema que están atravesando muchas familias de la Argentina. Bien, gracias. Entonces corresponde manifestar el asentimiento. Por favor, los que estén... Muchas gracias. Invitamos entonces a la diputada. Asume entonces la diputada Coleta la vicepresidencia. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a Gisela y en nombre de ella al Interbloque de Unidos por la confianza. Un poco recién lo mencionó el presidente, pero me parece que tenemos mucho trabajo en este momento más que nunca, porque hay, el objeto de trabajo de esta comisión, que le llamamos usuarios o consumidores, para mí es muy concretamente algo que se le dice familias. Y hoy la están pasando muy mal, como recién se mencionó, en el sentido de que hacen un esfuerzo enorme por llegar a fin de mes, muchas veces sin éxito. Y creo que ahí tenemos un largo trabajo para hacer porque las familias les está costando llegar a pagar desde medicamentos en algunos casos hasta las compras del súper, hasta la cuota del colegio de los chicos, las zapatillas de los chicos. Digo, la situación es muy grave y esto lo que va llevando es a que cada vez se endeuden más, buscando préstamos, cayendo en créditos usureros y eso sabemos todos que termina complejizando y comprometiendo el futuro en el mediano y largo plazo. Así que creo que podemos trabajar en eso muchísimo. También hay para discutir acerca de actualización de normas, acerca de competencias, acerca de tarifas, de acceso a servicios básicos. Hay mucho para trabajar, pero para mí tiene que ser con una idea que es muy clara, que es pensar que son personas y que cuando hablamos de orden no significa hablar de desamparo.
Quedo a disposición para todo lo que se pueda trabajar en esta comisión, que sea con seriedad, con diálogo, con consensos, pero sobre todo pensando en la gente primero. Muchas gracias. Bien, corresponde entonces ahora designar al diputado o diputada como vicepresidente segundo. Sí, Germán Martínez, diputado. Sí, presidente, gracias, felicitaciones, el mejor de los deseos para usted y para su vicepresidenta. Vamos a reservar la vicepresidencia. Bien, lo ponemos a consideración entonces. Entonces queda en reserva. Corresponde a un representante de La Libertad Avanza designar secretario. Sí, presidente, para el bloque de La Libertad Avanza va a ser reserva de este cargo. Bien, corresponde plantear el asentimiento y queda en reserva el cargo. Secretario segundo le corresponde a la a Unión por la Patria. En idéntico sentido, vamos a reservar. Bien, queda en reserva. Sí. Perdón, también vamos a reservar esa tercera secretaría. Bien, queda en reserva entonces también. Bueno, correspondería entonces simplemente fijar día y hora de reunión. Habitualmente esta comisión se solía reunir los miércoles a las 10 de la mañana. Yo diría que una vez que tengamos la totalidad de los miembros, hagamos una consulta para terminar de definir con todos el día y hora de reunión, si les parece bien. Sí. Hoy definí. Sí, presidente, yo diría que ponga en consideración la fecha que tengamos disponible y después a través de la dirección de comisiones y secretaría vayamos afinando el día y hora, pero que nos vayamos con un día y hora como corresponde. Bien, entonces definamos el día miércoles a las 10 de la mañana, que es lo que era habitual, y después en todo caso corregimos. ¿Hay asentimiento? Bueno, muchas gracias. Damos por concluida la reunión constitutiva. Muy bien, retomamos pasos perdidos entre comisión y comisión. Vamos a aguardar posteriormente la conformación ya pasada a las 5 de la tarde, que va a ser la Comisión de Libertad de Expresión en esta Cámara de Diputados, la Comisión de Defensa del Consumidor, que recién termina de conformarse, con Hugo Yasky como presidente, Mariela Coleta como vicepresidenta, y han mantenido ahora reserva de los cargos, Unión por la Patria en el cargo de secretario y otros secretarios también para La Libertad Avanza en esta Cámara Baja. Claudio, veníamos hablando de un tema que tiene que ver con esta renovación de la justicia y la renovación también en la Corte. No es un tema que esté ya en la agenda del Poder Ejecutivo, pero sí se habla respecto al tema del rol de las mujeres ahí. Es un tema, lo veníamos contando antes de que comenzara la definición de las autoridades de la Comisión de Consumidores, pero no perdamos de vista un dato, y lo mencionábamos recién. El Poder Ejecutivo Nacional viene de un intento de cubrir las dos vacantes. Me refiero a las vacantes que dejaron Elena Hayton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Un primer intento del Poder Ejecutivo con la nominación de Ariel Lijo, juez federal, también del jurista Manuel García Mancilla,
vino un proceso en donde llegó el momento de la designación, pero también todo eso quedó finalmente truncado ante la falta de los números del acuerdo y la designación por decreto y en comisión por un año de los dos candidatos del Poder Ejecutivo. Eso originó finalmente que tuviera un impacto directo a la hora de tomar una decisión en el Senado y ambos se quedaron finalmente sin los números para eso y terminaron, en el caso de Manuel García Mansilla, renunciando. En el caso de Ariel Lijo, bueno, hubo otro elemento anterior y era que finalmente la Corte planteó que tenía que dejar su cargo en la justicia federal, cosa que finalmente no hizo. Por eso hoy nos encontramos con el juez Lijo al frente del juzgado y sigue interviniendo en algunos casos. Uno de ellos es el que investiga al jefe de gabinete Manuel Adorni, hasta la semana pasada, porque el hijo ahora está de licencia. Lo cierto es que en ese contexto, sí, de la discusión para la renovación de la Corte, quedó un tema muy importante y que no tuvo definición. Y tiene que ver con cómo reglamentar y reordenar la posibilidad de garantizar la paridad de género en las designaciones de la Suprema Corte de Justicia. Ese es el disparador de estas placas que hemos preparado para contar un proyecto presentado por el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, que lo que plantea son garantías para la representación femenina en la Corte Suprema y también en los demás tribunales. Para eso viajamos velozmente al pasado, a la historia no tan reciente, para recordar un dato muy importante y tiene que ver con esta primera placa. Y es que, bueno, la propuesta de Maximiliano Ferraro es que una ley del Congreso lleve adelante una reforma de un decreto ley de la dictadura. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el decreto 1285/58 fue promulgado el 4 de febrero de 1958 por la autodenominada Revolución Libertadora. ¿Quiénes eran quienes estaban al frente de esa junta militar? Bueno, estamos hablando de Eugenio Aramburu y de Isaac Rojas. ¿Por qué lo menciono? Porque la Suprema Corte de Justicia, todas sus definiciones orgánicas fueron reformadas a partir de un decreto de la dictadura. Vamos a la siguiente placa para entender cuál es la profundidad de la propuesta, pero naturalmente en este marco de una propuesta en el seno del Congreso de la Nación para reformar un mecanismo autodictado por la dictadura que sigue funcionando para reglamentar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que dice? Y lo vemos en la segunda placa. ¿Qué es lo que dice el artículo 21 del decreto ley? Dice, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por 5 jueces. Eso es lo que dice el texto. Veamos qué es lo que propone Maximiliano Ferraro. Él propone que ese artículo 21 quede de la siguiente manera. La Corte Suprema estará compuesta por 5 jueces, de los cuales al menos 2 deben ser mujeres. Este es el concepto central. ¿Y por qué digo concepto central? Porque se extiende también para reglamentar el funcionamiento de la selección de los integrantes de otros tribunales de alzada del fuero federal. Vamos rápidamente a ver el otro punto, en la placa 4, que tiene que ver con el artículo 22. El artículo 22 actual dice que se definen los métodos para integrar el tribunal en los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia. Plantea que se integrará hasta el número legal para fallar mediante sorteo. Este es un tema central, porque cuando falta un integrante de la Corte, este es el mecanismo para designar con jueces. ¿Qué es lo que propone? Y vamos a la placa 5. Lo que propone Maximiliano Ferraro es un pequeño cambio, pero un cambio determinante. ¿Por qué? Porque lo que propone es esta siguiente formulación. En todos los casos previstos por el presente artículo, la Corte se integrará hasta el número legal para fallar con al menos 1/3 de mujeres. Este es otro cambio muy importante. Si nosotros revisamos la letra fría de la ley, no aparece ninguna consideración vinculada a garantizar la paridad de género a la hora de seleccionar a los jueces de ninguna de las cámaras de apelaciones y tampoco de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a otro punto, y esto tiene que ver con la placa 6. Me enfoco especialmente en el artículo 31, que tiene que ver con la integración de las cámaras de apelaciones del fuero federal. En este caso, lo que hace Ferraro es proponer que cada uno de los tribunales estarán integrados por al menos 1/3 de mujeres. Es decir que
la misma formulación que impulsa para cambiar la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia con un decreto autodictado por la dictadura, en este caso tenga un cambio votado por el Congreso para garantizar la paridad de género. ¿Qué implica esto? Bueno, lo vemos en la siguiente placa, un alcance muy grande, un amplio espectro en el caso de que esta iniciativa prosperara. ¿Por qué? Porque se aplicaría a las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y comercial federal, en lo contencioso administrativo federal, de la seguridad social de la capital federal. Vamos a la siguiente placa y vemos también su alcance para las cámaras nacionales de apelaciones del trabajo, tema de plena controversia en este momento a partir de la sanción de la reforma laboral y del traslado del Fuero Nacional del Trabajo al Fuero Porteño. Y a eso se suma otro punto también, las cámaras de apelaciones con asiento en las provincias. Y otra muy importante, la Cámara Nacional Electoral, en este momento integrada por 3 varones. En uno de los procesos que cuando finalmente se resolvió la nominación de los nuevos integrantes de la Cámara Nacional Electoral, otra vez apareció con mucha fuerza. La importancia de contar en esas cámaras con la presencia de una jurista, de una mujer, no solamente de varones. Hay un antecedente, y con esto cerramos el informe. El antecedente, lamentablemente, es un número desactualizado, porque hace muchos años que no se actualiza específicamente hasta dónde alcanzan las desigualdades de género en el Poder Judicial de la Nación. Según el último informe del Sistema de Justicia, que data del año 2019, Fernando, de 178 ministros, defensores y procuradores, de 178... solamente hay 50 mujeres. En el caso específico de los jueces y fiscales de primera instancia, estamos hablando de un total de 9.727. Bueno, estamos en un escenario en donde los hombres son casi 5.500 los que tienen esos cargos, las mujeres 4.200. Así que estamos hablando de un proceso de disparidad en el corazón del Poder Judicial argentino que se viene trasladando hace muchos años, se viene acarreando, viene de abajo hacia arriba, sucede en primera, segunda instancia y también en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en ese caso la propuesta de Maximiliano Ferraro lo que busca es hacer ese cambio. Bueno, muy bien, gracias Claudio. Y ahí mientras tanto estamos viendo la comisión que van llegando los diputados nacionales, la Comisión de Libertad de Expresión que va a designar a sus autoridades. En minutos nada más va a estar ya formándose el quórum, va a estar el secretario de la comisión convocando a las propuestas que tengan los diputados para definir quién va a ser el nuevo presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de esta Cámara de Diputados de la Nación. Tony, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Fer. Nos vamos a la pausa y ya enseguida regresamos. Estamos atentos a lo que sucede aquí en las comisiones del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar,
El Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos, atentos a lo que vaya pasando en el recinto de la Comisión de Libertad de Expresión, los diputados que ya se van ubicando. Ahí vemos la bancada de La Libertad Avanza, que tiene gran parte de su bancada ya sentados. Exactamente, han desplegado la escudería. Ya. Exactamente. A las 5 está prevista la reunión. Es decir, que en cualquier momento el presidente, el jefe de la comisión, es quien está sentado ahí en el estrado principal, va a pedir la palabra y va a decir, ya tenemos quórum, y le va a pedir a La Libertad Avanza, porque va a ser una comisión que va a conducir La Libertad Avanza. Sí, señor. Que proponga al diputado o diputada para que presida la comisión por los próximos 2 años. Sí, señor. Y ahí se va a votar y seguramente, y a partir de la asunción del nuevo presidente de la comisión, empezarán a definir las otras autoridades, seguramente con una vicepresidencia de Unión por la Patria. Exactamente. Hay que ver qué pasa con el resto de las fuerzas políticas que integran la comisión para Exacto. ver si finalmente también quedan con alguna de las secretarías. Y el interrogante sobre cuál puede ser la agenda de trabajo, ¿no?, de la Comisión de Libertad de Expresión, especialmente por el registro de los últimos 2 años también, en donde hubo distintas discusiones entre la oposición y el oficialismo, no solamente para hacer funcionar a la comisión, sino también para que sea la caja de resonancia sobre distintas controversias que han surgido durante los 2 primeros años de la presidencia de Javier Milei en su relación con la prensa. Bueno,
Ese es un punto que finalmente no se cristalizó en estos últimos 2 años, que forma parte del debate que sobrevuela a quienes integran a esta nueva recomposición de la Comisión de Libertad de Expresión. Y claro, lo que estás diciendo, Fernando, el anticipo ya del despliegue de la libertad avanzada, bueno, muestra que la principal bancada en este momento en la Cámara Baja va a buscar retener el control de esta Comisión de Libertad de Expresión. Claro, que hasta diciembre estuvo en manos de Emilia Orozco. Exactamente. Flamante, ya desde diciembre, senadora nacional. Exactamente. Una comisión que sí que tuvo altibajos, que no fue abierta permanentemente en los últimos años, pero que en los momentos que se abrió la comisión generó muchas discusiones entre la Libertad Avanza y Unión por la Patria. Ahí la vemos que también ingresó la diputada Lilia Lemoine, que va a ser propuesta por el oficialismo para conducir la Comisión de Juicio Político. Otro punto central. Exactamente, que va a ser la posterior, y va a ser posterior y última comisión que se va a integrar en la tarde de hoy en esta Cámara de Diputados y prácticamente completando lo que es la totalidad de las comisiones de trabajo. Exactamente. Se cumple finalmente un esquema que el oficialismo venía cocinando ya hace algunas semanas, que implicó una serie de negociaciones también, con mucha cautela, con la oposición, especialmente para evitar algo que ya había sucedido en el recambio anterior y que tiene que ver con los distintos matices que se plantearon respecto a la constitución de las comisiones y a la utilización del sistema DON para la representación. Nos vamos a la comisión. Buenas tardes, señores diputados, señoras diputadas. Habiendo alcanzado el quórum reglamentario necesario, vamos a dar comienzo entonces a la reunión. Mi nombre es Eduardo Villanueva, soy jefe a cargo de la Comisión de Libertad de Expresión, que cuenta además con un equipo de trabajo administrativo conformado por la señora Mariela Pose, el señor Cristian Castro y el señor Alberto González. Han sido citados en el día de hoy para constituir la Comisión de Libertad de Expresión en el marco de lo establecido por el artículo 106 del reglamento de esta honorable Cámara y conforme lo dispuesto por las resoluciones 304, 305 y 306 de 2026, que designa a los integrantes de esta comisión, cuya nómina completa paso a leer a continuación. Agüero Guillermo, Almirón Lisandro, Arrieta Lourdes, Campo Julieta, Del Pla Romina, Fargosi Alejandro, Figuolo Sergio, Finocchiaro Alejandro, Frade Mónica, Fregonese Alicia, Giudici Silvana, Giuliano Diego, González Gerardo, Haddad Raúl, Lemoine Lilia, Llano Mercedes, Marino Juan, Martínez Germán, Maureira Karina, Montenegro Guillermo, Ojeda Joaquín, Pareja Sebastián, Paulón Esteban, Pietragala Corti Horacio, Pocoic Lorena, Roberto Santiago, Selva Sabrina, Soldano Laura, Tomasoni Yamile, Trota Nicolás y Yasky Hugo. La finalidad de esta reunión constitutiva, entonces, es elegir las autoridades de la comisión y posteriormente definir día y hora de reunión. En primer lugar, corresponde entonces elegir la presidencia y para manifestar su propuesta voy a ceder la palabra a la diputada Giudici. Diputado Bornoroni. Bueno, adelante, diputado. Gracias, secretario. Queremos proponer como presidente de esta comisión al diputado nacional Guillermo Montenegro, que es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y representante de la provincia de Buenos Aires acá en esta Cámara de Diputados.
Su perfil integra la práctica jurídica privada con una vasta experiencia en la planificación estratégica parlamentaria y el diseño de políticas públicas. Su trayectoria se destaca por el ejercicio de roles de alta responsabilidad ejecutiva en diversas organizaciones de la sociedad civil dedicada al estudio de las ciencias humanísticas y la formación de cuadros dirigenciales. Asimismo, cuenta con un extenso recorrido en la conducción de espacios de participación ciudadana y política, donde ha encabezado procesos de reorganización institucional y desarrollo territorial. Esta experiencia en el tercer sector y en la formación de líderes le ha permitido especializarse en la profesionalización de la gestión y la construcción de consensos fundamentales para la transformación nacional. Su visión estratégica combina la defensa de las libertades individuales con una sólida solvencia técnica en reforma política y seguridad jurídica. Por todo lo expresado, dejamos realizada la propuesta para la presidencia de esta comisión. Gracias. Muchas gracias, diputado. Se pone a consideración entonces. ¿Hay asentimiento? Señor diputado Montenegro, invito a ocupar su lugar como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión. ¿Vamos directo a la elección de las autoridades? Vamos directo a la elección de las autoridades y después, si usted quiere, puede hacerlo. Perfecto. Corresponde a la vicepresidencia primera y va a presentar el diputado. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar entonces con la elección de autoridades. Comenzamos con el vicepresidente primero, que será para... Presenta el diputado Roberto. Gracias, presidente. Bueno, el bloque de Unión por la Patria propone para ocupar la vicepresidencia primera a Nicolás Trota. Nicolás es abogado, docente universitario y doctorado en educación. Cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública nacional, habiendo ejercido como ministro de Educación, director titular de YPF, subsecretario de Tecnologías de Gestión y director de la Escuela Nacional de Gobierno. Además, ocupó diversos cargos a nivel subnacional, fue rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, donde hoy preside su consejo académico. Además es presidente de la Fundación de Asociación Bancaria y fundador del Centro de Innovación de los Trabajadores, CITRA. Ocupa también el cargo de protesorero en la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas y vocal de la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentina. Gracias. Solicito el asentimiento. Aprobado. Bueno, ahora vamos a elegir la vicepresidencia segunda. Tiene la palabra la diputada Coleta para proponer. Desde el Interbloque Unidos vamos a proponer a la diputada Lourdes Arrieta. Lourdes es licenciada en Comunicación Social, técnica universitaria en locución y locutora nacional egresada del ISER. La diputada ha demostrado compromiso frente a la censura, promoviendo una cultura de respeto, pluralidad y libre circulación de ideas. Confiamos que desde este rol aportará su mirada y compromiso para garantizar que la libertad de expresión sea un derecho esencial para todos los argentinos. Perfecto. Ahora corresponde la... Si hay asentimiento. Bien, aprobado. Corresponde ahora la Secretaría Primera. Tiene la palabra el bloque de Unión por la Patria. Vamos a hacer reserva de secretarías. Voy a solicitar el asentimiento.
Para la reserva. No hace falta. Vamos con la Secretaría Segunda, el bloque de la Libertad Avanza. Sí, segunda y tercera vamos a hacer reserva también. Bueno, Secretaría Tercera lo mismo, así que simplemente vamos a definir los días y horario de reunión. Jueves 10 de la mañana. ¿Tenemos asentimiento? Perfecto, entonces queda fijado el jueves a las 10 de la mañana. Yo quiero, antes que nada, agradecerles principalmente a mi equipo de trabajo, al bloque de la Libertad Avanza por la responsabilidad, a su presidente Gabriel Bornoroni por tener el honor de encabezar esta comisión, que seguramente es una de las más importantes, sobre todo en estos momentos de la Argentina, donde la libertad de expresión es algo que debemos siempre garantizar. Tenemos que pensar que nosotros, desde este lugar, tenemos que defender nuestra Constitución, los tratados internacionales y sobre todo a todas las personas que no tienen voz y que necesitan ser escuchadas. La Libertad Avanza es un espacio de libertad, pero la libertad de expresión es algo muy importante que no le corresponde ni a un gobierno ni a un espacio político, sino a todos los argentinos. Así que yo les transmito mi compromiso de llevar esto adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidente. Agradecer al bloque de Unión por la Patria por proponerme para ocupar esta responsabilidad. Y como usted decía recién, lo que considero una pieza fundamental de nuestra democracia, una comisión que no tiene por finalidad proteger a los periodistas, sino proteger a la ciudadanía, para que haya la posibilidad de informarse sin interferencias, sin intimidaciones y sin censuras. Por eso creo que es muy importante que logremos este año que esta comisión se pueda reunir y que pueda ser un espacio de debate, de concertación y también de visibilización de ciertos aspectos que creo que no son positivos en el marco de lo que vive nuestra América Latina y nuestra Argentina en relación a la libertad de expresión. Porque el propio reglamento de esta Cámara marca que una de las competencias o responsabilidades de esta comisión es bregar por el respeto y la seguridad de quienes informan, ¿no? Por eso creo que es fundamental que cumplamos ese rol visibilizando ciertos comportamientos que tenemos que cuestionar desde este Congreso Nacional frente a lo que son instancias de agresión a medios de comunicación. Y creo que es fundamental también que logremos un marco de articulación con la Comisión de Comunicación Informática, ¿no? Para poder desplegar una agenda de cara a los desafíos que se nos imponen en estos tiempos de las telecomunicaciones y la informática. Y quiero compartir, para proponerle a usted, presidente, una agenda, una breve agenda de trabajo en este año. En primera instancia, creo que es fundamental que tengamos el compromiso para que no se genere un proceso de criminalización del derecho a la opinión, ¿no? Porque ha circulado, ADEPA, otras organizaciones han mostrado su preocupación en el posible modificación del Código Penal que incluya la criminalización al derecho a opinar. Y creo que tenemos que estar atentos para que no se generen instancias que impliquen silenciar al periodismo en la Argentina. Tenemos que también avanzar en una agenda que nos permita proteger a los contenidos que producen los medios nacionales frente al uso de plataformas internacionales que implican violentar el derecho a la propiedad y productos que se generan en la Argentina y que son monetizados por compañías multinacionales sin reconocer el aporte que llevan adelante cada una de estas empresas. Y por supuesto también, y poner un foco especial en relación a la libertad de expresión, a lo que es la situación frente a ataques e intimidación al periodismo. ¿No? El monitoreo de libertad de expresión que lleva adelante FOPEA ha marcado, por ejemplo, que en el 2023 existieron 116 casos en la Argentina, con un fuerte crecimiento en el 2024 a 179 casos, o sea, un crecimiento interanual del 54%. Y en el 2025, FOPEA, a partir de su monitor, marca 278 casos, nuevamente un crecimiento del 55%. ¿Qué ocurrió entre el 2023 y el 2025? Un crecimiento del 139%.
agresiones directas en cabeza del presidente de la Nación. Porque si vemos, en el 2024 mencionaba 179 casos, 52 estuvieron en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional. 29% de las agresiones que remarcó FOPEA estuvieron en cabeza del presidente de los argentinos. En el 2025, una situación aún más grave. 278 casos marca FOPEA de agresión e intimidación por parte del Poder. 119 en cabeza del propio presidente de la Nación. 55% de las agresiones y ataques al periodismo durante el 2025 estuvieron en cabeza del propio Poder Ejecutivo Nacional. Podemos mencionar las agresiones de Hugo Alconada-Mom, de Mario Masachesi, de Silvia Mercado, Ismael Bermúdez, María Laura Santillán, Jorge Fontevecchia, Gonzalo Asís, Carlos Pagni, María O'Donnell, Silvia Mercado, Julia Mengolini, Diego Brancatelli, Marcelo Monelli, Luis Novarecio, Nacho Girón, Paulino Rodríguez, Jorge Fernández Díaz, Jairo Estracha, Sofía Diamante, Florencia Baragán, Arely Jalad, y podemos seguir porque es muy extensa la ola de agresión que han sufrido el periodismo. Escuchémonos, estamos aquí para debatir. ¿No? Estamos debatiendo. En el 2025 se suma una novedad. Se creó una oficina de respuesta oficial, copiando a Donald Trump. ¿No? Vemos que lo copian en muchas cosas, ojalá lo puedan copiar en defender la producción nacional, pero no, lo copian en esto de la Oficina de Respuesta Nacional. Como alerta a DEPA, el Estado no se puede convertir en árbitro de la verdad pública, porque vigilar, restringir, estigmatizar y discriminar no permite poder llevar adelante una agenda que nos permita la libertad de expresión como valor central de nuestra democracia. Nadie debe tener miedo o ser agredido por preguntar en la Argentina, en nuestra democracia. La censura moderna, seamos conscientes, no es prohibir, es intimidar. No, pero no importa. Hablar por lo bajo no da la razón. Gracias, diputada, pero que hablen por lo bajo no le da la razón. Es importante que nos escuchemos porque la censura en este presente que transita nuestra América Latina no implica prohibir. Es el desafío que tienen los gobiernos con tintes autoritarios de intimidar y disciplinar. Esta comisión debe funcionar para proteger el derecho público a la información como base para nuestra democracia y ojalá, presidente, que podamos visibilizar cada uno de los aspectos que implique poner en riesgo el derecho a la libre expresión, valor central de nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, tiene la palabra la diputada Lourdes Arrieta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todo el interbloque de Unidos por haber confiado en esta legisladora para poder llevar adelante una tarea importante que es darle voz a aquellos que no tienen voz. Creo y confío en el trabajo profesional que se vaya a realizar en la mesa directiva de esta comisión. Creo que tenemos una gran responsabilidad hablando de libertad de expresión acerca de qué es lo que nosotros dejamos no solamente a esta generación y a las otras, cuál es el mensaje que nosotros queremos dar. Sí es cierto que hay atentados en contra de aquellos que opinan diferente, aquellos que alzan la voz, pero también hay mucha censura en redes sociales. Es algo que hoy en día, sobre todo a los jóvenes, les hace daño. Hay muchos jóvenes que inclusive el mismo bullying que reciben en redes sociales los está llevando a la marginalidad, los está llevando a aislarse y las palabras matan. Creo que desde este lado, desde esta comisión, necesitamos dar el ejemplo, tenemos que empezar a escucharnos, a dejar de cuestionarnos y llegar a un punto en común acuerdo para que podamos realmente ser la voz de todos los argentinos y que todos se sientan representados en esta comisión, independientemente de la ideología política, porque somos hermanos, porque tenemos que amarnos como argentinos y por sobre todas las cosas tenemos que defendernos a nosotros mismos. Muchas gracias, señor presidente, y espero que desde este lado podamos también llevar adelante proyectos que impulsen políticas públicas de cuidado en cuanto a el bullying, en cuanto a la discriminación de muchos chicos, muchos jóvenes
que hoy en día están siendo censurados en redes sociales y que les afecta realmente, y es una problemática que vamos a tener de 5 a 10 años y jóvenes que van a estar muy mal. Gracias. Gracias, diputada. Así será. Me pido la palabra a la diputada, no sé si Frade o del PLA. Voy yo y después Silvia. Mónica. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, señor presidente, por la palabra. Dos cuestiones me parecen importantes. La primera, por supuesto, desde el Frente Izquierda vamos a seguir manifestando nuestra disconformidad sobre la conformación de las comisiones y nuestra inclusión en las pocas comisiones que hemos sido incluidos, el hecho de ser excluidos de comisiones fundamentales para nosotros, como es educación y otras, y también en este proceso completamente arbitrario contra el Frente de Izquierda nos han dejado fuera de las autoridades de las comisiones. Recordemos que en el periodo anterior, en esta comisión, fue vicepresidente primero el diputado Cristian Castillo, y hoy claramente estamos afuera incluso de las secretarías. Y lo mismo ocurre en todas las comisiones, con lo cual, una vez más voy a marcar la arbitrariedad con la que está siendo tratado nuestro bloque, que, bueno, se puede entender, porque obviamente nuestros planteos son muy molestos al poder. Pero bueno, a veces hay que tratar de incluso disimularlos un poquito. Dicho esto, y dado que en ningún caso nos van a poder callar, y menos en una comisión como la libertad de expresión, que me parece importante su funcionamiento riguroso, quiero denunciar un hecho que ha ocurrido hoy, justamente, en función de esta limitación de la libertad de expresión. Hoy estaba planificada a las 15 horas una conferencia de prensa en el local de ATE, donde iba a participar, iba a ser el orador central, un ciudadano brasileño llamado Tiago Ávila, que es el referente internacional de la flotilla humanitaria SUMUN, la flotilla global de apoyo humanitario a distintas situaciones, pero se ha destacado en los últimos meses, en el último año, por el intento de acercar ayuda humanitaria al pueblo palestino en la Franja de Gaza. Tiago Ávila ha sido impedido de ingresar al país en el día de hoy y se ha impedido que pueda participar en esta conferencia de prensa y en otras actividades que tenía previstas hasta el día de mañana, donde se iba a dirigir a Barcelona, desde donde va a partir la nueva flotilla global SUMUN. Y me parece que esto es muy grave, porque justamente ha sido una acción... Perdón, diputada, pero... Ya estoy terminando. Que el tema tenga que ver con la comisión. El tema es muy importante porque tiene que ver con justamente evitar la libertad de expresión, en este caso de difundir lo que iba a ser la flotilla. Así que cuanto más me interrumpan, más voy a demorar. Claramente. Ya estaba terminando, imagínense, ya estaba terminando y a fuerza de interrupciones están alargando el asunto. Es así. ¿Qué vamos a hacer? Diputada, por favor, sí, así sí, terminamos. pero sería interesantísimo. Suele ser importante una regla. Si no me interrumpen, termino más rápido. Entonces, voy a decir lo siguiente, que es muy grave que a Tiago Ávila le hayan impedido el ingreso al país y haber desarrollado esta conferencia de prensa, porque tiene que ver justamente con la denuncia de un genocidio que se está perpetrando contra el pueblo palestino. Y esto, por más que a algunos les moleste, es un tema gravísimo de nuestra época y que tenemos que abordarlo. Así que no van a poder acallar la lucha del pueblo palestino, por favor, diputados, ni van a poder acallar la denuncia de aquellas y aquellos que decimos que lo que está ocurriendo contra el pueblo palestino es un genocidio perpetrado por el sionista Estado de Israel. Así que esto me parece importante porque hoy ha ocurrido esta violación de la libertad de expresión, impidiendo que Tiago Ávila pueda desenvolver esta conferencia de prensa. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lilia Lemoine. No. Bueno. Mónica Frade. Gracias, presidente. Bueno, felicitaciones a toda la mesa.
Me anima la posibilidad de que esta comisión funcione. Usted sabe que estuvimos todo un año, el 2025, tratando de que la comisión funcione. Y lamentablemente la diputada que presidía se negaba sistemáticamente a abrir esta comisión. Recuerdo que la última vez que funcionó fue en ocasión de periodistas que estaban siendo afectados en su libertad de trabajo y de expresión, que habían sido censurados. Habíamos tratado de convocarlos a todos los periodistas y la diputada y senadora que presidía la comisión no resistió tanta verdad. Entonces, a partir de ahí cerró la comisión. Me parece que lo valiente es afrontar los datos como los de FOPEA, que tiene un monitoreo de libertad de expresión sumamente serio y verificable. Ojalá seamos capaces de que esta comisión funcione, porque habremos muchos de nosotros por cualquier medio tratar de que, si no es por la comisión, en vías paralelas escuchar a los damnificados. Así que, presidente, le deseo una buena gestión activa, que no dificulte la posibilidad de escuchar aún lo que no queremos escuchar, y estaremos muchos contribuyendo a eso. Así que lo único que voy a pedir es eso, que este Congreso funcione. No quiero creer que las comisiones están presididas por ciertos sectores políticos para que pase eso, que se cierren las comisiones, porque ustedes vinieron a demostrarle al pueblo argentino que son trabajadores, entonces lo van a tener que demostrar. Gracias, presidente. Así será, diputada. Bueno, no habiendo más oradores, damos por concluida. El día y hora quedó el jueves a las 10 de la mañana. Claro, hay el sentimiento. No, pero ya lo habíamos hecho anteriormente. Sí. Bueno, muy bien, acá estamos nuevamente en Pasos Perdidos, seguimos en Diputados Televisión, hemos visto lo que ha sucedido recién en la Comisión de Libertad de Expresión, el diputado Montenegro de La Libertad Avanza ha quedado como flamante presidente de la comisión. Y Claudio, ya hubo un anticipo, sí, de Nicolás Trota como vicepresidenta, Lourdes Arrieta como vicepresidenta, pero ya hubo un anticipo de distintas posturas, incluso también en el uso de la palabra la diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierda, quien también, como otros integrantes del Frente de Izquierda en otras comisiones, ha cuestionado no estar formando parte de muchas comisiones. De muchas comisiones. Exacto. Bueno, empiezan a percibirse algunos de los contornos de la trabajosa negociación entre oficialismo y oposición para componer estas comisiones, ¿no? Cumplir con las formalidades, activar la comisión, finalmente resolver una negociación en donde se pone en juego, naturalmente, el interés del oficialismo por retener algunas comisiones que tienen un rol estratégico. Claro. Lo veníamos anticipando antes de que comenzara el momento de la elección de las autoridades de la Comisión de Libertad de Expresión. Se venían cocinando algunos debates muy importantes en estos últimos 2 años. Bueno, han aflorado hace instantes, en vivo y en directo por Diputados Televisión, cuáles son los temas que no se han podido canalizar en los últimos 2 años en la Comisión de Libertad de Expresión. Esos temas están ahí, lo dijo el diputado Nicolás Trota, no solamente lo planteó él, lo planteó la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y el anticipo de que posiblemente este sea el tono
que va a tener esta comisión estratégica de libertad de expresión de aquí en adelante. Claro, y además el presidente de la comisión, Guillermo Montenegro, está en una situación en la cual no puede cortarle la palabra al diputado. No puede decir, bueno, vamos cerrando. Es la comisión de libertad de expresión. Es ahí también esta situación que se da, ¿no? Bueno, de hecho ha sido todo un tema y eso habla también de la sensibilidad que encierran las comisiones de libertad de expresión en las dos cámaras del Congreso de la Nación. Una caja de resonancia política muy importante, un termómetro que muchas veces se activa especialmente cuando hay controversias vinculadas con el derecho a la libertad de expresión, pero también con el ejercicio del periodismo. Nicolás Trota lo dijo, esta comisión no está pensada ni ha sido creada para defender los derechos de los periodistas, pero sí el acceso a la información de la población. Bueno, en esa tensión es donde se registraron los primeros cruces verbales entre oficialismo y oposición que han marcado el breve pero intenso estreno de esta nueva etapa de la Comisión de Libertad de Expresión, presidida por el diputado libertario Guillermo Montenegro. Bueno, en minutos nada más vamos a estar conectándonos nuevamente con las comisiones de la Cámara de Diputados. Se va a conformar la Comisión de Juicio Político, la comisión que va a presidir la diputada. También va a quedar en manos del oficialismo, va a quedar en manos de la Libertad Avanza, y la Libertad Avanza va a proponer a Lilia Lemoine como presidenta de la comisión. Es posible que también se dé algún debate como el que vimos también en la reunión de Comisión de Libertad de Expresión. Jornada en la cual se fueron formando comisiones, se fueron conformando 8 comisiones. Cuando se termine de designar las autoridades de la Comisión de Libertad de Expresión, van a ser 8 comisiones más y prácticamente la totalidad de las comisiones de trabajo para este año 2026 y 2027 van ya a quedar conformadas por parte de los diferentes bloques políticos de esta Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a compartir la conformación de una de ellas, que es la Comisión de Economías Regionales, donde quedó consagrado Luis Basterra de Unión por la Patria como presidente de la comisión. Lo propuso la diputada de la provincia de Buenos Aires, la diputada Roxana Monzón, propuso a Luis Basterra como presidente de esta comisión. Vamos a compartir este momento. Hoy vamos a proponer no solo un nombre, sino la conducción de una comisión absolutamente estratégica como es la de economías regionales. Y cuando hablamos de una comisión estratégica, estamos hablando de arraigo, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de producción y del desarrollo económico que esperamos para una Argentina absolutamente federal. Por eso vamos a proponer a un compañero que no necesita presentación, pero sí reconocimiento. Un compañero que tiene más de 30 años de experiencia en los temas que tienen que ver con las economías regionales. Un compañero que ha ocupado cargos altísimos a nivel nacional y a nivel provincial. Un compañero que ha sido ministro de Producción y Ambiente en la provincia de Formosa, que ha sido subsecretario de Empleo, dependiendo del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, que ha sido subsecretario de Inversión, dependiendo también del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. Ha sido ministro provincial de Educación y ha sido ministro nacional de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tiene muchísima experiencia en lo que tiene que ver con los conocimientos técnicos, pero también tiene experiencia política.
y tiene una gran capacidad para construir consensos a través del diálogo. Y eso es muy importante en la Argentina de hoy, donde la búsqueda de los consensos a través del diálogo es fundamental. Luis Basterra, ingeniero agrónomo. Y no solo es ingeniero agrónomo, sino que también tiene un posgrado que depende de la Facultad de Agronomía de la UBA. Luis Basterra es el compañero que no solo va a presidir formalmente esta comisión, sino que la va a conducir. Terminamos la reunión constitutiva de la Comisión de Economías y Desarrollos Regionales y creo que nos alienta la esperanza de tener un espacio de debate, de análisis y de consensos para fortalecer el sentido federal de la República. Hemos escuchado opiniones que van en línea con este pensamiento y destacado que hay que buscar la sinergia para identificar las situaciones que ameritan un tratamiento legislativo y que podamos alcanzar la mayor cantidad de consensos en pos del futuro de cada una de las regiones de nuestro territorio. Bueno, ahí estaba Luis Basterra, flamante presidente de la Comisión de Economías Regionales de esta Cámara de Diputados, un hombre que fue ministro de Agricultura, un hombre que tiene experiencia en lo que es trabajo legislativo, lleva varios periodos con mandato como diputado nacional y toda esa experiencia también destacado por la diputada Monzón cuando lo postuló como para llevar adelante el control y el manejo y la coordinación de la Comisión de Economías Regionales aquí en la Cámara de Diputados, comisiones que se van conformando, comisiones que los diputados van eligiendo a sus autoridades y son por los próximos 2 años, hasta la nueva renovación de las cámaras legislativas con las elecciones del 2027, ¿no? Las elecciones del próximo año. Exacto. Es decir, que durante todo el 26 y durante todo el año próximo, 2027, van a quedar las conformaciones de las comisiones como están quedando por estas horas. Y son los rostros de los responsables del trabajo legislativo de estas comisiones por los próximos 2 años. De los aciertos y también de los errores, de la hiperactividad o de la ausencia de trabajo legislativo en esas comisiones. Bueno, este es el punto de partida. 2 años después va a llegar el momento del balance, saber finalmente cuál fue el nivel de producción de estas comisiones, cuáles fueron los intentos para tratar de canalizar debates que muchas veces asoman como partes sueltas de un rompecabezas muy difícil de rearmar. Bueno, esos debates transitan en estas comisiones y en ese contexto, bueno, llegará el momento de los resultados. Vale la pena preguntarse, Fernando, sí, después de estas constituciones y después de la elección de autoridades, ¿cuál va a ser el plan de trabajo que tienen por delante estas comisiones? Bueno, ahí es el gran desafío de las flamantes conducciones de cada una de las comisiones. El diálogo que va a empezar entre ellos, entre los que estamos viendo, quienes se van ubicando ya en la cabecera, cuando el jefe de la comisión convoca a el bloque que va a proponer el presidente y posteriormente el que es designado presidente convoca a ir conformando lo que es las autoridades de comisión y se van ubicando en la cabecera de la comisión, empezarán a dialogar entre ellos. Yo imagino ya un grupo de WhatsApp entre ellos, empezar a coordinar con el resto de los diputados que integran esa comisión de trabajo y las propuestas que van teniendo cada uno de los diputados, las propuestas que va teniendo cada una de las diputadas respecto a los proyectos y a cuándo avanzar con determinados proyectos. Más allá de que hay comisiones que son mucho más sensibles para el Poder Ejecutivo, hay comisiones que son de gestión, hay comisiones que están muy atentos las autoridades de la Cámara a ver cuándo se reúnen o cuándo no se reúnen. Hay comisiones que hablan también cuando no se reúnen, cuando tienen la puerta cerrada y no reunión. Eso también quieren dar un mensaje determinado. Bueno,
todo eso es lo que empieza a verse ya a partir de la próxima semana, cuando dejemos estas últimas 2 semanas cortas de feriados y demás, y empiece a retomarse más fuerte lo que es la actividad en las comisiones, la actividad con los asesores, porque la actividad de la comisión no es solo cuando se reúnen los diputados, también es cuando se reúnen los asesores y van avanzando con los diferentes proyectos, y es lo que estamos viendo en el armado de ahora y es lo que vamos a ver a futuro. En minutos va a empezar la comisión de juicio político. No sé, Dire, si ya tenemos imágenes de la comisión. Ahí están ingresando. El horario previsto era 17:45. Sí, señor. La convocatoria. Así que ya vamos estamos. a ver si... 3 minutos faltan para Sí. que se cumpla el horario previsto. Y bueno, estamos hablando de la última elección de autoridades de esta jornada y termina con, indudablemente, de la lista de las comisiones, esta es la que más relevancia política tiene. Relevancia política e institucional. Sí. Y también coyuntural, porque se cierra un ciclo y ese ciclo estuvo definido por Marcela Pagano, Claro. quien fue elegida titular de la comisión. La presidencia de la Cámara no reconoció esa elección y a partir de entonces empezó un tironeo que incluyó también el aval de quienes fueron presidentes de la Cámara para sostener de que Pagano había sido legítimamente electa. Lo cierto es que en ese contexto Pagano con el tiempo pasó del bloque de la Libertad Avanza a Coherencia. Ahí está Adrián Pagán en la conducción de lo que va a ser, que es el secretario parlamentario de esta Cámara de Un experto Diputados, un mandaron. experto, obviamente, que es quien va a abrir este debate. Ahí lo vemos. Hasta ahora hay un número importante de diputados de la Libertad Avanza, menor cantidad de diputados de Unión por la Patria y otras fuerzas, digamos las fuerzas del centro. Ahí lo vemos parado al diputado Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, una comisión que se va a proponer a Lilia Lemoine para que conduzca la comisión de juicio político de esta Cámara de Diputados de la Nación. Enseguida Adrián Pagán va a abrir este debate y es muy posible, pienso que ahí debe estar Gabriel Bornoroni, que va a proponer, ¿no? O el diputado Zapata también puede ser otro de los que propongan a Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político. Una comisión que genera, obviamente, mucha expectativa también. Absolutamente, y porque en los últimos años ha sido no solamente el epicentro de esta controversia que nosotros contábamos, sino que también durante el gobierno de la actual oposición, durante el gobierno del peronismo, bajo la presidencia de Alberto Fernández, la Comisión de Juicio Político, bueno, fue uno de los puntos para investigar y también avanzar con el intento de enjuiciamiento de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Así que eso nos permite comprender la importancia que tienen las dos comisiones de juicio político de las dos cámaras del Congreso de la Nación. La Constitución Nacional establece que la Comisión de Juicio Político es la instancia previa de la Cámara de Diputados para constituirse como instancia acusadora. Y en el caso de avanzar una instancia de ese tipo, especialmente contra el presidente de la Nación o también contra los titulares de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de que ese proceso se consuma en la Comisión de Juicio Político, pase al recinto de la Cámara Baja, se constituya en instancia acusadora, el otro capítulo es en el Senado, en donde la Comisión de Juicio Político implicaría el arranque de la instancia juzgadora. Bueno, una comisión que tiene su propio reglamento. Sí, señor. Es distinta a otras comisiones, tiene su propio reglamento cuando tiene que empezar a iniciar un proceso determinado. Mientras tanto, recibe los proyectos como lo recibe cualquier comisión, los pone en consideración de los diferentes integrantes, pero cuando tiene que avanzar con un proceso determinado, tiene que poner de relieve su propio reglamento de funcionamiento de la comisión. Repetimos, la presidencia de la comisión va a quedar para la Libertad Avanza, lo que presupone que la vicepresidencia quedará para Unión por la Patria. Exactamente. Y la secretaría de la comisión podría también quedar para el oficialismo en esta Cámara. Veremos también cómo se reparten otras secretarías entre las diferentes fuerzas.
vemos sentados diputados que son de otras fuerzas políticas más allá de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria. Ahí está llegando la diputada Karina Banfi, que tiene su propio monobloque. Exactamente. Adelante Buenos Aires. Adelante Buenos Aires, sí. Llegó a ser vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical. Exactamente. Diferencias internas. Hoy el radicalismo tiene un número reducido de diputados encabezados por Pamela Verasay y Karina Banfi tiene su monobloque. Y otro sector del radicalismo, más, digamos, un radicalismo más crítico, está dentro del bloque de Provincias Unidas. Efectivamente. Por eso veíamos que en una de las comisiones que se conformó recientemente, la diputada Colela, Mariela Colela, es diputada integrante de Provincias Unidas, no del bloque de la Unión Cívica del bloque Radical. orgánico de la Unión Claro, Cívica Radical, exactamente. podríamos decir, ¿no? Exactamente. Conglomerado que en estos últimos años ha vivido distintas diásporas. Claro. Distintas fragmentaciones, no es la primera vez que sucede, en otro momento ya cumplió su mandato, pero uno de los protagonistas de ese cisma radical de los últimos años fue el diputado mandato cumplido Rodrigo de Loredo. Bueno, estamos viendo mucha gente, mucha más gente que en otras comisiones, Sí, señor, que en otra le va a conformación de concentrar otras mucha comisiones. atención. Esto quiere decir que hay mucha atención, mucha expectativa para la integración de esta comisión, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que repetimos, a partir de la conformación de esta comisión, prácticamente la totalidad de las comisiones están integradas por parte de la Cámara de Diputados. A partir de la próxima semana y de la siguiente, es decir, ya en los primeros 15 días del mes próximo de abril, señora diputada, con el quórum reglamentario damos inicio a esta reunión. Esta reunión está citada en los términos del artículo 106 del reglamento, a los efectos de elegir autoridades, constituir la comisión y fijar días y horas de reunión. Voy a leer, bueno, mi nombre es Adrián Pagán, soy secretario parlamentario. Voy a leer la nómina de los diputados y diputadas que integran la comisión. Almirón Lisandro, Arrúa Alberto, Venegas Lynch Berti, Bornoroni Gabriel, Brugue Juan Fernando, Castelnuovo Giselle, Coleta Mariela, Correa Llano Facundo, Emma Nicolás, Ferraro Maximiliano, García Marcia Teresa, Giamperi Antonella, Gómez José, Graboy Juan, Gutiérrez Ramiro, Juezen Gerardo, Lemoine Lilia, Marino Juan, Mayorás Nicolás, Moró Cecilia, Pareja Sebastián, Peluc José, Penaca Paula, Roca Gonzalo, Sánchez Urba Javier, Silei Vanessa, Snopek Guillermo, Tailade Rodolfo, Trefinger César, Valdés Eduardo y Verasay Pamela. Tengo pedida la palabra para nominar a la presidencia por parte del diputado Bornoroni. Gracias, secretario. Desde el bloque de La Libertad Avanza queremos proponer como a la presidencia de la Comisión de Juicio Político a la diputada Lilia Lemoine. Sus antecedentes son de público y notorio conocimiento, así que por lo expuesto solicito la aprobación. Gracias. Bien, si hay asentimiento, se va a proceder de esa manera. Hay asentimiento. Invito a la diputada Lemoine a asumir la presidencia. Muchísimas gracias a todos, gracias por la confianza en mi bloque. Buenas tardes a todos. En esta constitución de la comisión, ahora vamos a elegir las autoridades para la primera vicepresidencia. ¿Quién va a nominar al diputado Sánchez Urba? Gracias, presidenta. Desde el bloque PRO vamos a pedir la reserva del cargo. Muchas gracias.
Entonces ahora tenemos que denominar al vicepresidente segundo. La diputada Penaca va a nominar. Muchas gracias, presidenta. Bueno, una pequeñísima reflexión, muy pequeñísima. La verdad que celebramos desde nuestro bloque que esta comisión finalmente vuelva a estar constituida y en funcionamiento en la Cámara de Diputados de la Nación. Es una comisión muy importante y evidentemente, como dice el dicho, nadie tropieza dos veces con la misma piedra. El bloque oficialista ahora resolvió poner al frente de esta comisión a una diputada, a usted, presidenta, que efectivamente no va a tener la misma criticidad que la diputada que habían nombrado anteriormente para conducir esta comisión, si fuera necesario evaluar alguna conducta del presidente de la Nación, por ejemplo, ¿no? Que fue, creo que, lo que hizo que tuviéramos esta comisión. Dijo que iba a ser breve. Sí, soy breve. Usted está ansiosa. Está ansiosísima está. Presidenta va a tener todo el año para... Yo 2 años. terminar con las designaciones primero y 2 años para presidir hablamos. la comisión va a tener. No se preocupe, ya termino. Bueno, eso digo, presidenta, la felicito y felicito al bloque que había tenido efectivamente una definición de autoridades